la clase de hoy entonces vamos a trabajar con el nazismo alemán. Si yo les pregunto sobre el nazismo, seguramente ustedes hay muchas cosas que saben porque han visto documentales, porque han leído, porque les interesa. ¿Alguna quiere comentar qué sabe del nazismo? ¿O qué recuerda? A ver. Ninguna sabe nada, no creo que no sepan nada. A ver, doña Guzmán, Sofía, ¿qué sabemos del nazismo? Eh, Fue como, no fue un movimiento, pero fue como algo para erradicar Ajá. todo aquello que vaya contra la idea del que era el presidente en ese momento, que Ujú. fue Hitler. Bien, muy bien. ¿Alguna otra compañera que quiera acotar otra cosa? ¿Qué sabemos de Hitler? Yo les he puesto ahí unos datos como muy interesantes sobre su vida. ¿Qué sabemos sobre él? A ver. Perdón. No sabemos Quería nada. ser pintor. Quería Quería ser ser pintor. pintor, muy bien. Tenía mucha destreza para el arte. Bien. ¿Qué más? ¿Han podido leer la clasecita o todavía no? ¿No? Más o menos. Bueno, entonces, vamos a empezar con la descripción de cuál era la situación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Ustedes saben que Alemania es la gran perdedora, ¿bien? Y como gran perdedora, tiene muchas cosas en su contra, muchas cosas que pagar, muchas cosas que solventar, ¿sí? Ante esa situación, el rey, o el emperador, mejor dicho, que en ese momento era Guillermo II, decide abdicar al trono. ¿Qué significa abdicar? Eso ya lo saben, deja el trono, ¿sí? Y en 1918, después de la Primera Guerra, se forma un gobierno provisional encargado de formar o de constituir una república. Esa república se va a formar en 1919 y se va a llamar República de Weimar. Se escribe Weimar con W, ¿sí? Pero se dice Weimar. ¿Por qué se llama República de Weimar? Porque se va a crear en la ciudad de Weimar, ¿sí? ¿Qué tipo de gobierno va a establecer esta república? Un poder ejecutivo con un presidente y un poder legislativo con un parlamento bicameral. ¿Qué significa eso? Que va a haber dos cámaras. Van a tener también un nombre alemán. Se van a llamar Reichsrat y Reichstag. No importa que lo sepan escribir, simplemente se los menciono porque lo vamos a volver a nombrar, ¿sí? Los funcionarios de este parlamento van a ser elegidos por sufragio universal. ¿Bien? Esta República de Weimar, o mejor dicho, el presidente de esta república, va a ser el encargado de firmar el Tratado de Versalles. Ustedes saben que ese tratado establece un montón de condiciones que perjudica a Alemania, ¿sí? Por lo tanto, la sociedad alemana no ve con buenos ojos la firma de este tratado. Surge a partir de entonces un sentimiento en la sociedad alemana vinculado al resentimiento, al revanchismo, o sea que quieren revancha, y al desarrollo de un nacionalismo extremo. ¿Sí? Lo más importante es la patria alemana. A eso se suman sentimientos anticomunistas en contra de Rusia, ¿sí? Y también antisemitas. Esa palabrita me gustaría que la subrayen. Semita con S. Antisemita.
ese sentimiento antisemita es el que después va a llevar a Hitler a accionar en contra de los judíos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora, subrayen esa palabrita. En esta República de Weimar aparece en escena el Partido Obrero Alemán. También les pido que lo subrayen o que lo resalten. ¿Sí? Este Partido Obrero Alemán tenía ideas nacionalistas y racistas. Y en 1919 se une a este partido Adolf Hitler, que había participado en la Primera Guerra Mundial formando parte del ejército alemán. Con el tiempo, Hitler comienza a destacarse por su oratoria, por su discurso, por sus palabras, ¿sí? Tanto es así que en el partido lo nombran jefe de propaganda del Partido Obrero Alemán. ¿Sí? Va a ser el encargado de generar que muchas más personas se unan a ese partido. A principios de 1920, ese partido cambia de nombre y pasa a llamarse Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que lo vamos a resumir en partido nazi. ¿Sí? Para que sea un poquito más fácil. Este partido nazi va a tener un programa con 25 puntos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que va a haber 25 cosas que hay que respetar si quieren formar parte del partido. Yo les voy a mencionar solo algunas. ¿Sí? Por ejemplo, nacionalismo extremo. Pueden ir poniendo ítems si quieren. Oposición a la República de Weimar y a la democracia. Exigían la abolición del Tratado de Versalles, la recuperación de los territorios y de las colonias que Alemania había perdido en la guerra, sostenían que todos los pueblos alemanes debían estar unidos en un único Estado, proponían la formación de un ejército y de un gobierno central fuerte. Acuérdense que no podían armarse ni tener un ejército, ¿sí? Esa era una de las condiciones del tratado. Y también había un marcado antisemitismo. Esas eran como las ideas principales de este partido, ¿sí? Para ejercer la violencia y formar ese Estado fuerte, Hitler va a organizar las SA, así como suenan, SA. Si pueden subrayarlas también, que se denominan secciones de asalto. ¿Qué son las SA? Son formaciones paramilitares. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que funcionan paralelamente al ejército. ¿Bien? Similares a las que Mussolini había creado en Italia. ¿Se acuerdan de los fascio de combate que hablábamos en la clase anterior? Bueno, acá Hitler va a hacer lo mismo. ¿Sí? Bien, ¿me van siguiendo hasta ahí? No es difícil. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver. Sí. ¿Podría ir un poquito más despacio? Bueno, eso igual lo tienen un poco en la clase, por eso estoy como avanzando, ¿sí? Voy a Bien, tratar de ir un poquito más despacio. Vamos a ver qué pasa con la economía alemana. ¿Sí? Ya sabemos que hay una república, ya sabemos que hay un partido. Vamos a ver qué sucede con la economía. Obviamente que se va a encontrar en crisis después de la guerra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque invirtieron demasiado en la guerra. En armamentos, en hombres, en provisiones, ¿sí? Sobre todo en los últimos años del conflicto.
¿Qué tuvo que hacer Alemania además? Contraer préstamos, ¿sí? Para poder pagar todas las indemnizaciones que les había fijado el Tratado de Versalles, ¿sí? Entonces, no solo contrajo préstamos, sino que también tuvo que dedicar toda su producción económica para sanear los costos de la guerra. ¿Qué significa eso, chicas? Que todo lo que producía la industria, lo que producían desde lo agropecuario, iba destinado a saldar esa deuda que tenía, ¿sí? Por lo tanto, ante esa crisis, muchas empresas van a tener que cerrar, ¿sí? Por lo tanto, va a haber desocupación, la producción se va a ver paralizada y va a aumentar la inflación. Ustedes saben qué significa la inflación, ¿verdad? Lo estamos viviendo cotidianamente, que los precios aumentan demasiado rápido, que el valor de la moneda decae, ¿bien? Entonces hay como una situación desfavorable, ¿sí? En un momento, hacia 1923, es tanta la crisis que se va a generar una hiperinflación. La moneda alemana va a caer y los precios van a llegar a subir varias veces en un mismo día. Esta hiperinflación va a afectar principalmente a la clase trabajadora, ¿verdad? Donde su salario no va a ser el óptimo para poder solventar su vida diaria. Y la clase media también se va a ver perjudicada. Algunos van a perder, por ejemplo, sus ahorros, porque van a empezar a utilizarlos con esta hiperinflación. Mientras que la clase alta no se perjudica. Ustedes saben que la clase alta casi siempre sale bien parada, ¿sí? Porque tienen cierta solvencia económica. Esta situación de hiperinflación hace que la clase media tema que los obreros empiecen a inclinarse por el comunismo. Entonces, empiezan a apoyar en algún punto al partido nazi. En este contexto, Hitler va a llevar a cabo un golpe de Estado el 8 de noviembre de 1923 en la ciudad de Múnich. Múnich se escribe como suena, ¿sí? Ese intento de golpe de Estado se lo conoce como el Putsch de Múnich. ¿Bien? Obviamente que Hitler va a fracasar en ese intento de tomar el poder. No va a tener el respaldo militar y policial que él esperaba. Entonces va a ser encarcelado durante 5 años. Cuando esté en la cárcel, sí, Ana Paula. ¿Subió tarea hoy? El miércoles. Ah, bueno, ya me voy a fijar. Bueno. Otra pregunta. Sí. ¿Qué era que le iba a decir? Yo creo que le mandé un mensaje por Bueno, la plataforma. ya me voy a fijar, ahora lo veo, cuando terminemos. Bien, entonces, mientras está preso, escribe su libro más importante, o quizás el que más venta tiene a nivel mundial, que se llamó Mi lucha. No sé si lo han escuchado nombrar alguna vez. Ese libro está marcado por
el antisemitismo, el anticomunismo y el antiliberalismo. ¿Sí? Son críticas constantes a esos grupos. De todas maneras va a pasar solo 8 meses preso, no va a cumplir los 5 años. ¿Sí? Después de ese fracaso del golpe de Estado, él va a cambiar su postura. Se va a dar cuenta que tiene que elegir una vía legal para llegar al poder. Si lo comparamos con Mussolini, el Putsch de Múnich sería como la marcha sobre Roma que hizo Mussolini en ese tiempo, ¿se acuerdan? Pero a diferencia de Mussolini, Hitler cae encarcelado. En cambio, Mussolini ya asciende políticamente, ¿sí? ¿Qué hace entonces para llegar al poder por la vía legal? Empieza a escalar electoralmente, ¿bien? Hacia 1924, por ejemplo, el partido nazi gana las elecciones y tiene muchos candidatos en el Parlamento. Además, trata de acercarse a la alta burguesía alemana para que lo apoyen política y económicamente para llegar al poder. ¿Me van siguiendo hasta ahí? No falta mucho. ¿Bien? Este malestar que hay en Alemania por la desocupación, por la crisis económica, hacen que el nazismo crezca de forma agigantada. ¿Por qué? Porque creían que la solución era instaurar un gobierno fuerte. Hacia 1932, Hitler ya tiene casi la mayoría del partido en el Parlamento. ¿Bien? En 1933 se va, o mejor dicho, Hindenburg, que era el presidente, lo va a nombrar canciller. Eso lo tienen igual en la clase, ¿sí? Canciller es prácticamente la mano derecha del presidente. ¿Bien? Al año siguiente el presidente muere, Hindenburg, en 1934. Entonces él queda como presidente. Y ya tiene vía libre para instaurar su estado totalitario. ¿Sí? Tanto es así que se autoproclamó Führer. Se escribe F-U-H-R-E-R. ¿Alguna se acuerda cómo se autodenominaba Mussolini? A ver. ¿Cómo se hacía llamar? Ay, ya se me ha olvidado. El Duce. ¿Sí? Mussolini es el Duce, Hitler es el Führer, que significa conductor. Entonces ahí, a partir de ese momento, él instaura su estado totalitario, su dictadura. ¿Bien? ¿Qué hace para hablar de estado totalitario o de dictadura? Disuelve el Parlamento, prohíbe los partidos políticos, obviamente todos menos el nazi. Los que no están a favor del régimen son perseguidos, encarcelados y asesinados. Instaura el terror en la población mediante las acciones de las SA, que se acuerdan que les nombré recién, pero también de las SS, que van a ser las fuerzas personales de Hitler, ¿sí? Los que van a custodiarlo, que también van a llevar a cabo estas acciones, ¿sí? Hitler va a tener, y esto sí le pido que los resalten, dos teorías en las que va a basar su estado totalitario. ¿Sí? Uno
va a ser la supremacía de la raza aria, esto de creerse superior y que por lo tanto hay que eliminar al que no lo es. Y otra va a ser la teoría del espacio vital. ¿Se acuerdan que yo les nombré recién que el partido promueve que se unan todos los pueblos alemanes? ¿Sí? Bueno, eso es lo que quiere Hitler, que todos los pueblos de origen alemán o de habla germana se unan en un solo territorio que él va a denominar espacio vital. ¿Se entiende, chicas? ¿Sí? Bien. Lo último que me queda para terminar es ver su política exterior o su política expansionista. Para cumplir con esta teoría del espacio vital, ¿sí?, él se va a anexar primero Austria en 1938, donde los austríacos van a ver con buenos ojos el ingreso de Hitler a su país, y meses después se va a anexar o va a avanzar sobre la antigua Checoslovaquia, que se llamaba en ese entonces región de los Sudetes, como suena, con S. No se va a quedar tranquilo y en 1936 va a firmar con Mussolini un pacto conocido como el eje Berlín-Roma, en contra del comunismo. A ese eje, años más tarde se va a sumar Japón, siempre con ese mismo objetivo, ¿sí? Enfrentar al comunismo. Bien, hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy, ¿sí? En 2 semanas, cuando nos volvamos a juntar, ya vamos a ver todo lo que respecta a la política antisemita, que es también lo que a ustedes les llama la atención, ¿sí? Vamos a ver cómo va produciendo ese ataque contra los judíos hasta llegar al Holocausto, que sabemos que se da durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bien, ¿hay dudas o preguntas? ¿Han entendido más o menos? No es difícil. Si ustedes piensan un poquito, hay muchas cosas similares entre el nazismo y el fascismo, que es una de las consignas que ustedes tienen para trabajar en las actividades que les he subido el miércoles, ¿sí? En esas actividades, ustedes van a trabajar 4 puntos de los 5 que yo les he puesto, ¿sí?, en grupo de a 2. Y me van a subir el trabajito a la plataforma como lo vienen haciendo, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, saben que me pueden escribir. Si quieren saber los trabajitos que me están adeudando, también me pueden mandar por mensajería interna. Y tienen para trabajar 2 textos por leer, hacer una línea de tiempo y completar un crucigrama. ¿Sí? Esas son las actividades de esta etapa. Se va a volver más interesante en las próximas clases cuando hablemos sobre los judíos, ¿sí?, porque a muchos nos llama la atención y es algo que todavía se sigue trabajando, ¿sí? Entonces, trabajen con esta parte y después vemos cómo avanzamos con la política antisemita, ¿sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que repita? No. ¿No? ¿Está más o menos claro? Sí. ¿Sí? Bien. Profe, Sí, diga. mi pregunta era, por ejemplo, ahora cuando mande el último trabajo que usted envió, ¿puedo enviar, por ejemplo, el que me faltaba? Claro, sí. ¿Puedo enviarlos juntos? Sí, sí, sí. Pero como que Bueno. diferencien bien, ¿no? Cosa que cuando yo Sí, vea sí, sí. esto, pueda saber Sí, 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 cuál es sí. cuál. Perfecto, sí, sí, sí. Profe, ¿podría volver a repetir la gente que le falta que le envíe trabajo? Sí. Aragón, Banuera, Bazán Sofía, Bazán Victoria, Bigliardo, Bravo, Campero, Chávez, Cosianzi, Homsi, Nieva Medina, Reyes, Reynoso,
Salávalos, Silva y Valdés. Esas son las personitas que me están debiendo. El resto está bien. Les decía hace rato a las chicas que hay que tener